Llevo varios días que quiero hablar sobre algo que me pasa constantemente, o sea, cada cierto tiempo viene un pensamiento de insaciedad, o sea, un pensamiento de decir, no sé qué he hecho hasta ahora aquí con mi vida, siento que no es suficiente, siento que hay algo más que quiero hacer, pero no sé qué es o cómo conseguirlo. Y es como en donde te paras en el punto de tu vida y dices, ok, ¿qué he logrado hasta aquí? O sea, ¿qué he hecho? ¿Cómo yo me veía a esta edad? Y sé que no solamente me pasa a mí, tal vez a ti te pasa o te ha pasado una sola vez o te pasa así constantemente como me pasa a mí. Creo que es un pensamiento con el que lucho constantemente cada cierto tiempo, o sea, no es como que algo de todos los días, pero al menos una vez al año llegan esos pensamientos y como esos ataques a mi mente. Entonces es algo de lo que quiero hablar porque es un pensamiento muy fuerte. Es un pensamiento que hay veces que me acuerdo en mi vida que me ha llegado como a controlar y me ha hecho sentirme como que no tengo ningún valor. Y es algo con lo que quiero compartir y espero que de verdad que te ayude en mi experiencia con esto. Bueno, yo soy una persona que soy muy esforzada, o sea, me considero una persona que le gusta poner esfuerzo en las cosas, me gusta ver algo como bien hecho, dedicarle tiempo, me gusta tener un plan, me gusta tener una rutina, me gusta estar organizada con mi vida, ¿no? No necesariamente tener todo en un lugar, sino más bien con mis días que tengo que hacer. Y realmente salí de casa de mi madre cuando tenía 19 años de Madrid, me fui a vivir a Londres y fue con el propósito de aprender inglés porque realmente yo no hablaba nada de inglés. O sea, yo te escribía en inglés, yo te leía en inglés, pero yo no entendía nada si me hablabas en inglés y tampoco podía hablar en inglés o sostener una conversación. Entonces resulta que en ese tiempo, me acuerdo que yo acababa de cumplir los 19, tenía 18, acababa de cumplir los 19 y resulta que dije a mi madre que me iba a ir a Londres a estudiar inglés. Bueno, todo esto fue un plan de Dios, que esa es otra historia que voy a contar, donde realmente mi vida dio un giro de 360 grados. Es decir, de tener 19 años y salir de la casa de tu madre y después de repente empezar a trabajar, algo que no había hecho nunca. Se había trabajado en el negocio de mi hermana que había puesto recientemente, pero eso era con mi hermana y era otro rollo. Sin embargo, aquí era como ok, empiezo a trabajar, empiezo a ver a qué es el mundo laboral, empiezo a entender lo que es tener un jefe, empiezo a entender qué es llegar a casa y tener que lavar tu ropa, tener que comprar las cosas que necesitas para la semana, cosa que yo no había hecho antes. Yo había ido a hacer la compra con mi madre o con lo que ella me había dicho que comprara, no como tener que organizarme yo todo eso, ¿verdad? Y bueno, para los que no saben, ahora tengo 25 años y eso pasó en el 2019 porque voy con los años, mi gente. O sea, ustedes pueden saber qué edad yo tengo, nada más con saber qué año es. Y resulta que ahora tengo 25 años, que estamos en el 2025. Y cuando sucedió eso, para mí fue muy emocionante. O sea, para mí fue como, wow, estoy en un país diferente, estoy aprendiendo inglés. Duré como de enero a septiembre sin aprender inglés porque tenía que trabajar. O sea, esa fue otra realidad con la que me encontré. Like, tengo que hacer algo, no quiero hacerlo. Y resulta que empecé a estudiar inglés, pero en verdad aprendí más trabajando y me superé. O sea, como persona me superé muchísimo. Me alquilé una habitación compartida con más personas en la casa, donde vivía prácticamente yo sola. Tenía que comprar mi comida, tenía que tener todo al día, tenía que organizarme mis horarios laborales con los de la iglesia y eso, ¿no? Prácticamente vivía independientemente porque no tenía ningún adulto que me estuviera monitoreando ni en la casa ni fuera de la casa, porque mi madre estaba lejos, o sea, ella me escribía y eso, pero no es lo mismo cuando vives con tus padres y te dicen, oye, tienes que hacer esto, tienes que levantarte para ir a hacer tal, ¿sabes? Todo lo tenía que hacer yo con voluntad. Entonces resulta que después de eso aprendí inglés, veía los cursos aquí como estudiar algo y me resultaba muy difícil. O sea, yo pensaba como, wow, estudiar, no sé, empresariales o business, ¿no? Que se dice aquí. Eso me resultaba súper difícil, pero resulta que Dios puso gracia en mí. Y después de 2 años de estar estudiando inglés, apliqué para un curso de viaje y turismo. Y resulta que me cogieron. Y no solamente me cogieron en el nivel 1, me cogieron en el nivel 2. O sea, me saltaron un nivel. Me saltaron un curso que era un año escolar entero. Tenía que hacerlo. Y la profesora dijo, no, yo creo que eres capaz, por lo que estoy viendo, de hacerlo tú sola, porque ya yo trabajaba en hostelería. Y eso está relacionado con viaje y turismo, con el turismo más bien.
Entonces resulta que mi profesora me puso en el nivel 2. Bueno, con todo esto les estoy contando toda mi historia aquí de Londres, un poco resumida. Eh, También otra historia es que voy a contar cómo mi vida espiritual cambió, cómo mi mindset cambió completamente. O sea, la persona que yo era estaba cambiando, like, lento pero rápido, pero constante, ¿no? Y resulta que empecé a estudiar, empecé a hacer clases en inglés, like, de viaje y turismo. Eso yo no me lo imaginaba que lo iba a poder hacer nunca en mi vida. O sea, estando en España, nunca pensé que iba a poder estar en un aula por un año entero estudiando las clases en inglés, todo en inglés, haciendo los trabajos en inglés, escuchando audios en inglés, haciendo todo en inglés. Obviamente vivo en Londres y las clases se dan en inglés, entonces eso para mí fue algo que fue algo de superación, fue algo que yo no pensé nunca que iba a poder hacer, pero obviamente fue Dios abriéndome las puertas una vez más. Después de eso hice 3 años de viaje de turismo, o sea, 3 años, cuando no pensaba que podía ni siquiera entrar, hice 3 años y me saqué un diploma en viaje en turismo. Y en todo esto también en mi trabajo cambié de departamento a trabajar en la recepción, pero de noche. Estuve casi 3 años trabajando, bueno, 3 años trabajando de noche. Y resulta que después de eso me hicieron manager, o sea, que eso es como ser no sé, supervisora o gerente, no sé cómo lo dirán en tu país. Y tenía esa posición y yo dije, wow. O sea, en ese momento yo sentía que me estaba comiendo el mundo. Yo dije, mira, he llegado a Londres en menos de 5 años, he conseguido sacarme un diploma, he conseguido aprender inglés, he conseguido que ¿cómo decir? Que me suban el nivel en mi trabajo, o sea, que me cambien de puesto, que me den un aumento. Y estoy ahora yo dirigiendo a las personas, o sea, estoy mandando a la gente en el trabajo, o sea, estoy de jefa. Like, eso era para mí que algo imposible. O sea, en mi cabeza cada paso que yo daba era como un paso así súper grande, que yo sabía que con mis capacidades yo no podía, que yo sabía que con la experiencia que tenía, que era ninguna, no iba a conseguir eso. O sea, que otra vez más vemos que eso fue Dios abriéndome puerta. Estoy grabando con la luz del sol, así que si ven que de repente tengo un foco y de repente se apaga, es porque tengo la ventana enfrente. Y resulta que entre todo esto, todo lo que yo veía decía, wow, pero llegó un momento en mi vida donde ya yo me había adaptado a eso que tenía. Ya yo me había adaptado a, ok, he llegado hasta aquí, pero no siento que voy hacia algo más. Antes yo sentía que me estaba moviendo como en progresivo, o sea, cada vez, cada día era algo que me estaba llevando hacia otra cosa más grande, y ya después llegué en ese momento donde decía, ok, pero siento que estoy trabajando para estar en lo mismo, siento que todos los días son prácticamente iguales, siento que no hay un progreso, que simplemente estoy añadiendo a lo que ya tengo. Y honestamente vino a mí ese pensamiento y eso que me atacó antes en España también, de decir, no estoy consiguiendo nada. Ese pensamiento de decir, tengo que salir de mi zona de confort, que hasta cierto punto es bueno tú tener esa ambición de decir, ok, no me puedo conformar con esto, ya lo he superado, tengo que ir a otro nivel de mi vida y superar otras cosas. Pero creo que en mi caso me estaba atacando desde el lado negativo, que era no has conseguido nada, llevas ya tiempo haciendo lo mismo, llevas ya tiempo que no estás logrando nada. Y resulta que eso también lo he ido arrastrando un poco durante mi matrimonio, o sea, todavía no tengo un año de casada. Y siento como que, oh, wow, no ha pasado nada, pero el año pasado, el año en el que yo me casé, fue una locura. O sea, el año anterior yo vivía con mi sobrina, duré cuidando a mi sobrina un año entero, que eso fue algo espectacular. O sea, es una experiencia que la verdad la volvería a vivir y me hace mucha falta realmente. Pero, o sea, haber hecho eso y ya luego también haber terminado mi diploma y me fui porque estoy hablando así con este acento, me fui 3 semanas a Malta porque mi profesora tiene un programa, bueno, tenía un programa que cada año quería hacer como un viaje, porque era viaje de turismo, con los estudiantes, no con todos, como con 10 estudiantes así. Y resulta que me incluyó. Yo había ido ya a Portugal, a Lisboa, a trabajar por 2 semanas y esta vez me tocó, mi profesora me eligió otra vez para ir a Malta.
Y resulta que fui a Malta, mi gente, eso fue wow. O sea, el trabajo no me gustó, pero estar en Malta, o sea, viajar a Malta y estar ahí viviendo y salir por ahí, así como que si vivía ahí, porque no es lo mismo cuando vas de turista, pero cuando estás ahí como tienes que ir a comprar comida, tienes que levantarte en la mañana e ir a trabajar, haces lo que la gente que vive ahí hace, fue una experiencia espectacular también. Y después de eso también yo estaba ya ennoviada y comprometida con mi esposo. Nos casamos, nos fuimos a Marruecos. O sea, pasaron muchísimas cosas. Pero vino ese pensamiento de decir, no estoy logrando nada con mi vida. Y tú dices, o sea, me estás contando de que te sacaste un diploma, aprendiste inglés, te dieron un aumento en tu trabajo, conseguiste pareja, te casaste, fuiste a Malta a hacer como una experiencia laboral, unas prácticas que fueron súper chulas. Y dices que no estás haciendo nada con tu vida. O sea, cuando yo lo verbalizo, digo, sé que ese pensamiento es mentira, pero es real. Y por eso quiero hablarles en el día de hoy, porque por mucho que uno sepa que no, que sí, que estás haciendo, ese pensamiento tiene mucha fuerza en nuestras mentes. Ese pensamiento viene a destruir tus emociones. Y ahí es donde quiero hablar. Muchas veces nosotros nos falta algo y cuando no sabemos manejar ese, ok, me falta algo, tengo que trabajar para algo más, bien. Tengo que tener un poco más de ambición, bien. Pero cuando eso se descontrola y se desborda y empezamos a darle mucha mente, es cuando entra esa ansiedad bajo ese pensamiento y empezamos entonces a sentir que no hemos logrado nada aunque sea mentira. Donde todo lo que hemos hecho en el pasado empieza a desvalorarse. Cuando todo lo que hemos logrado con nuestra vida empieza a ser algo como pequeño, algo inútil, algo que le quitamos el valor que tenía. Y tienes que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es donde tus emociones son tocadas y puedes destruir todo lo que tienes. Yo me he chocado con la realidad de que estas emociones, estos pensamientos, ha incluso influenciado en mi relación con mi esposo. Y me he tenido que dar cuenta y decir, ok, pero estas emociones las tengo que controlar, porque si yo me siento insatisfecha con mi vida, no puedo hacer que eso dañe mi relación con mi esposo, ya que eso es muy peligroso, o tu relación con tus padres, o la relación con un amigo que tengas. Entonces, estas emociones tienes que saber controlarlas. ¿Qué te puedo decir? A mí lo que me ayuda muchísimo es orar. O sea, ir y ponerme de rodilla y orar, tal vez para ti sea meditar, también me sirve meditar, es decir, pensar, pero yo siempre meto a Dios y al Espíritu Santo y le digo, Dios, por favor, guía mis pensamientos y ayúdame a salir de este bucle de mentiras. Que sé que tal vez Dios me está empujando para actuar en algo más, para activar algo en mí, pero mi humanidad lo hace tóxico. Mi humanidad hace que eso sea como una ambición negativa, que lo que se vuelve en afán, que se vuelve en querer conseguir algo en el tiempo que yo quiera sin tener que esforzarme. Y las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas que permanecen en tu vida tienen que tener un esfuerzo, tienen que tener un tiempo, tienen que tener dedicación. Esas son las cosas que permanecen y funcionan y te dan una satisfacción en la vida que no lo puedes comparar con algo que es instantáneo. Entonces, cuando ese pensamiento llega, quieres lograr eso ya. O sea, si lo que dices es, quiero lograr ser una persona importante. Eso es lo que te dice ese pensamiento. ¿Cómo eres una persona importante? Y empiezas a darle vuelta y a decir, ¿cómo puedo ser una persona importante? Siento que no soy una persona importante y tal. Y tal vez lo que necesitas hacer es estudiar. Tal vez necesitas hacer algo que realmente te guste con tu vida. Tal vez tienes que empezar a hacer deporte. Tal vez a eso es lo que te refieres. Pero ese pensamiento te hace pensar que, dada la redundancia, que lo que eres ahora mismo no es suficiente y que lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo ya. Y eso es imposible. Y ahí es cuando estamos en esa depresión, en ese bucle de no soy lo que quiero ser y después entonces te hundes. Tal vez lo estoy alargando un poquito, pero lo que quiero es que entiendan que tienen que controlar esas emociones, ese pensamiento que viene a tu vida y te dice, no has logrado nada con tu vida. Y como yo hago muchas veces, acordarme de lo que he logrado en mi vida. ¿Qué he logrado en mi vida? ¿Cómo he llegado aquí? Tal vez no estoy ahora mismo en la posición que quería estar en esto, pero en esto sí lo estoy. O sea, yo estaba justamente hoy pensando, oh, wow, tal vez con 25 años tendría que estar en otra posición. Y justamente hoy estaba pensando eso. Y luego pensé, wow, pero estoy casada. Y con 25 años yo quería estar casada a veces.
Cuando eres soltero a veces dices que con 28 años y tal, pero con 25 años he conseguido conocer a esa persona con la que quiero pasar el resto de mi vida y estoy con esa persona y estoy trabajando en cosas para el futuro con esa persona. Así que ahí es cuando tienes que desbaratar esos argumentos y esos pensamientos negativos que afectan esas emociones de sentir que no eres nada, que no has logrado nada, y es diciéndole lo que así has logrado hasta el momento, lo que sí has hecho hasta el momento. Tal vez dices, ok, no he logrado mis objetivos de salud, pero he logrado estos otros objetivos. Yo no puedo decir que no he conseguido nada porque antes yo no hablaba dos idiomas y ahora hablo dos idiomas. Antes yo no tenía planes con una persona a futuro y ahora sí los tengo. Antes yo no tenía ningún diploma y ahora sí tengo un diploma. Antes yo no tenía la experiencia laboral que tengo ahora y ahora sí lo tengo. Pero esa experiencia laboral me ha llevado 5 años. Esa experiencia laboral me ha llevado sacrificios de horarios, me ha llevado sacrificios de tener que aguantar personas tal vez con las que no quería trabajar. Eso me ha llevado a poder ser la persona que soy hoy. Y eso significa que se necesita tiempo y se necesita paciencia, se necesita constancia y por eso tienes que saber derribar esos pensamientos con lo que sí has hecho. Si dices, no he logrado nada, siento que no estoy siendo suficiente, siento que me estoy entrando en los 30 y que todavía no he logrado esto, que estoy llegando a los 40 y me estoy desesperando, piensa en lo que hace 5 años no tenías y ahora sí tienes. Piensa en lo que hace 10 años no te imaginabas que ibas a poder hacer y ahora sí estás haciendo. Y cuando estoy hablando de esto con ustedes pienso, wow, ¿sabes por qué? Porque hoy ya estoy en Londres y yo no sé dónde estaré mañana. No sé dónde Dios me lleve, no sé dónde el mundo laboral me lleve, no sé dónde estaré en términos de mi profesión, de mis estudios, de mi familia. Y sé que será algo mucho mayor porque yo estoy buscando eso. Yo estoy confiando en Dios y estoy trabajando para algo mayor en mi vida. Y esa es la actitud que debes de tomar. Es verdad, no lo puedo tener inmediato, no puedo tenerlo así, pero hay otras cosas que ya sí tengo, que han tomado mucho esfuerzo y no le voy a quitar el valor que tienen. Y no voy a dejar que me afecte a la persona que soy hoy. También tienes que pensar, ¿qué es lo que te está a ti evitando de tú lograr eso? ¿Por qué tú sientes que no eres nadie? ¿Por qué tú piensas de repente que no has logrado suficiente? ¿Por qué sientes que tal vez te va a ir mal después y que ya no puedes salir de ese estancamiento que tienes ahora? ¿Qué es lo que te está afectando? Tienes que buscar eso, tienes que buscar la raíz de ese pensamiento. Es que tal vez llevas un año en el mismo trabajo y quieres cambiar. Empieza a buscar, sal de tu zona de confort. Yo pensé que nunca iba a poder salir de la hostelería y hoy en día trabajo en una oficina, no trabajo en hotel. Que tal vez vuelva al hotel. Bueno, no pasa nada. Pero lo que me refiero es de que yo nunca me imaginé que iba a poder salir de la hostelería porque yo sabía que eso era lo único que yo sabía hacer y yo no sabía hacer nada más que trabajar en un hotel. Sea de manager, sea de recepcionista, sea de reservas, de hacer bookings. Eso era lo que yo sabía hacer. Y hoy en día empecé a hacer un trabajo donde yo no tenía nada de experiencia y adquirí la experiencia en la marcha del trabajo. Y si yo no hubiese dado ese notice o si no me hubiese arriesgado a dejar el trabajo que yo tenía, hoy no estaría experimentando este otro trabajo que me ha enseñado muchísimas cosas nuevas. Por eso tienes que buscar qué es lo que te está dando tanto miedo o qué es lo que te está frenando. Tal vez es vagancia, tal vez es pereza. Entonces tienes que ir en contra de eso, porque tú sabes que lo que tú deseas hacer es mayor que lo que está sucediendo ahora mismo con esas emociones. Tú sabes que si en un momento lo conseguiste, lo puedes hacer otra vez. Tú sabes que si dicen que los músculos tienen memoria, que si una vez tú estabas entrenando y estabas to fit, también puedes volver a eso, porque tu cuerpo lo va a volver a reproducir fácilmente porque ya lo fue una vez. Por eso, no te puedes quedar en ese pensamiento. Busca la raíz y trabaja en esa raíz de qué es lo que te está dañando, la pereza, el estar estancado, el no tener un plan. A mí me funciona muchísimo tener una rutina, tener un plan, tener las cosas organizadas y eso me ayuda a saber hacia dónde voy. Y muchas veces no tienes que saber exactamente cómo vas a terminar, pero sí sabes que estás trabajando para educarte. ¿Qué dices? No sé qué curso voy a hacer. Empieza a estudiar algo en casa que te gusta. No sé cómo empezar a cambiar mi dieta. Busca en internet cómo tener una vida más saludable, cómo comer más saludable. Tenemos las herramientas, pero cuando ese pensamiento llega a hacer ver que nada es posible, que no tenemos herramienta, que no podemos, que no lo podemos conseguir, y eso es lo que tenemos que derribar en el día de hoy.
Así que nada, para no hacer este video más largo, te quiero decir que yo he pasado por eso. Yo sigo pasando cada cierto tiempo por ese pensamiento y tengo que volver a levantarme. Y eso pasa teniendo o no teniendo, habiendo conseguido algo en tu vida o no habiendo conseguido nada. Ese pensamiento siempre va a visitar a las personas y realmente creo que es algo que tienes que esperar que pase, para cuando pase tener las armas y las herramientas correctas para poder derribarlo, porque si no sí que va a derribarte a ti sin ninguna razón, porque todo lo que te dice es mentira. Todo lo que dice que no has conseguido nada, que no tienes valor, que estás estancada, que no eres nadie, que mira a fulana que es mentira. Por eso te invito a que medites en ello, a que si estás pasando por eso, busques esa raíz, a que si estás pasando por eso, recuerda lo que has logrado en el pasado. Si estás pasando por eso, mira qué te está estancando y trabaja en ello y busca, haz un plan, busca las herramientas que necesitas para poder conseguir lo que dices que te falta. Así que nada, este es el video de hoy. Si quieren que siga hablando de las emociones, que de verdad tengo muchísima experiencia en esto, pónganmelo en los comentarios. Y ya más adelante también le contaré otra historia que de mi vida aquí en Londres que realmente he tenido que superar, y es el tema de también de las emociones, que es el tema de la soledad y la depresión. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.